Buenas tardes. Hoy, martes 5 de agosto del año 2025, doy inicio a la charla 132 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy voy a comenzar la misma refiriéndome al primer ferrocarril argentino, que se va a inaugurar de una forma muy simpática. Ahora ustedes lo van a ver, bueno, no sé si es tan simpática, muy especial, pero lo importante que les quiero significar es cómo todo va evolucionando rápidamente. Han pasado nada más que 5 años de la caída de Juan Manuel de Rosas, que fue como un statu quo, un sistema pastoril, ¿no? La evolución era prácticamente nula, y ahora de golpe, ¡pac!, las cosas van a ritmo muy veloz. O sea, en 1857 van a ser el primer ferrocarril argentino, que antes que me olvide, por las dudas, la primera locomotora, la querida porteña, la porteña se llamaba, que era una locomotora a vapor que habían usado los británicos, cuando no, en la guerra de Crimea. Bueno, fue comprada y se hizo, vuelvo a repetir, la primera línea férrea en 1857. 5 años nada más de la caída de Rosas. Fíjense cómo la cosa va a ir evolucionando. Ya teníamos alambrados, ahora vamos a tener el ferrocarril. El lunes 12 de enero de 1857, una compañía denominada Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, formada por iniciativa de los señores Jaime Lavallol, Mariano Miró, Manuel Guerrico, Bernardo Van Praet y Daniel Gowland, obtuvo del gobierno de la provincia de Buenos Aires la concesión para construir un ferrocarril desde la Plaza del Parque, hoy Plaza Lavalle, frente a los tribunales de Buenos Aires, hasta San José de Flores, es decir, dentro de la ciudad de Buenos Aires, de la actual ciudad de Buenos Aires. En ese entonces Flores era un pueblito y eso era el campo. Organizada como una sociedad anónima, pensaron que podían lograrlo sin auxilio del gobierno provincial, pues las acciones que ellos suscribieron se vendieron rápidamente, pero sus cálculos no eran correctos y por ello tuvieron que colocar más acciones en la bolsa de comercio, a la que ya me he referido en la otra charla, para cubrir la diferencia. Como tampoco tuvieron el éxito esperado, pues más de uno pensó que ese proyecto era verdaderamente un disparate. ¿Qué es eso de un ferrocarril? Un tren, están totalmente locos. Pues esta gente, en la publicidad que hicieron para vender las acciones, decían que iban a construir un camino de hierro para efectuar el transporte de carga y pasajeros por medios de locomotoras a vapor. Y entonces se vieron obligados, porque la cosa no resultó, no se vendían suficientemente las acciones, a modificar los términos de la concesión a fin que le fuera permitido, en caso necesario, el empleo de la tracción a sangre. Es decir, señores, si un día por H, por B, por J no andan las locomotoras, tenían una sola igual, ¿no?, la porteña, también lo podemos reemplazar con la fuerza de los caballos. Ahí la cosa se hizo un poco más realista, ¿no?, para el común de la gente. Con un capital efectivo de tan solo 1.800.000 pesos, moneda corriente que equivalía a nada más que 72.000 pesos fuertes, circunstancia imprevista que colocaba a la sociedad en la dura alternativa de abandonar la obra proyectada, con la pérdida consiguiente de los gastos ya efectuados, o de lo contrario, empeñar su crédito para llevar a cabo. O sea, la cosa se les puso difícil, la gente era muy conservadora, esto era verdaderamente una obra que mentalmente lo superaba, ¿no? Como una locomotora a vapor y que lleva vagones sobre los rieles. ¿Qué es esto? Esto es muy raro, me parece que esto no va a andar. Sin embargo, estos entusiastas empresarios no se desanimaron
y contrajeron un empréstito a fin de cubrir los gastos de esa obra faraónica, ¿no? Porque ellos la habían planeado un trayecto corto y creían que le iban a quitar las acciones de las manos. Como ya le he explicado, eso no ocurrió. El gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina, le pareció un acto de buena política fomentar la iniciativa y la provincia suscribió con 12.000 pesos fuertes y luego otros 40.000 pesos la empresa, ¿no? Para ver qué pasaba. Honestamente yo creo que dijeron, bueno, ¿funcionará esto? Es una inversión de la provincia, era una buena moneda, pero tampoco iba a quebrar la provincia si esto no funcionaba. Así que dije, vamos a apostar al futuro. Y la cosa salió bien. Como ya expliqué, la locomotora era británica, la bautizaron La Porteña, y como ya dije, había estado en Crimea, en la guerra de Crimea, al servicio de las fuerzas del ejército británico, que junto con los franceses y algunos principados italianos participaron en esa guerra contra Rusia, y junto a los turcos, también me había olvidado de decir. Trabajaron con ritmo febril y así nuestro primer ferrocarril se inauguró el 29 de agosto de 1857. Su cabecera, como ya lo dije, se emplazó en la actual Plaza Lavalle, frente a los tribunales, donde está la Corte Suprema de la Nación, y el tendido era nada más que 10 kilómetros. ¿Sí? La ceremonia fue todo un acontecimiento del que participó en forma entusiasta todo el pueblo de Buenos Aires. La mayoría desconfiados de ver este disparate. Bueno, vamos a ver qué pasa. El gobernador Valentín Alsina, un hombre con gran entusiasmo y verdaderamente muy feliz, expresó en el discurso inaugural: el saber y la industria del hombre se apoderan de un metal que por su gran pesadez, y de sustancia que por su gran liviandad, fíjense, pesadez, liviandad, tiende invenciblemente hacia el cielo. Y de esas dos entidades, el hierro y el vapor, tan distintas y opuestas bajo todo aspecto, han formado un admirable todo, que ha venido a construir un poderoso e imperecedero instrumento de la prosperidad y grandeza de las naciones. Ahí está, señores, como una pequeña pero luciente muestra de ello, ese camino que acabamos de atravesar. Es cimiento y símbolo a la vez de paz, de estabilidad y de progreso indefinido. Esos brazos solidísimos, compuestos del más útil de los metales, con que hoy en más la ciudad y la campaña quedan inconmensurablemente estrechadas. Nuestras valiosas producciones rurales y los ricos productos de la industria europea rondarán velozmente por ese hecho metálico, el potente empuje de un agente tan débil en sí mismo como tremendo en su elasticidad y que, mirado como sustancia inútil, ha llegado sin embargo a operar en nuestros días la más extensa y fecunda de las revoluciones. Es difícil este discurso. Se hablaba de otra época con grandilocuencia y hay palabras que ya directamente nosotros no las usamos más. Pero bueno, vuelvo al discurso de Valentín Alsina. Cuán primero es, señores, el horizonte que nuestro pequeño ferrocarril abre hoy a la esperanza. ¿Él es un nuevo ensayo? A mi juicio, no. Es, sí, el sonoro anuncio de un gran porvenir. Es la primera piedra de un vastísimo edificio. Es el primer brote de un árbol frondoso, destinado a esparcir poco a poco sus ramas y sus frutos por toda la extensión de nuestro país. Es el primero de esos hilos de agua que, humildes al nacer, van sucesivamente avanzando terreno
y atrayéndose otros hilos hasta formar un raudal imponente, que al fin al fin se muestra atacando y dominando con pompa los desiertos y demandando por todas partes la fecundidad, el movimiento y la vida. Esto es, señores, nuestro actual camino férreo, como es lo que simboliza. Eso es lo que está llamado a ser. Bueno, discúlpenme si me trabé en algún momento, pero es difícil leer cosas tan antiguas. Como muchos temían el novedoso medio de transporte, Valentín Alsina invitó al primer viaje a muchos amigos. Y así fue como, entre otros, el prestigioso jurista Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código de Comercio y del Código Civil argentino, que lo va a escribir en el futuro, ¿no? Todavía estamos en 1857, participó del mismo. Acá tenemos un retrato, un cuadro que se hizo de la porteña con sus vagones. Este fue nuestro primer ferrocarril. Se escribió en ese momento de cómo fue el primer viaje. Así se lo relató. El viaje se hizo despacio y el tren llegó sin novedad a Floresta. Dispuesto para su regreso y satisfechos los señores de la comisión del primer ensayo, ordenaron al señor Allan volver con más celeridad, hasta que a la mitad del trayecto, y estando el tren sobre un terraplén, zafó la locomotora, corrió por alguna distancia sobre los durmientes, rompiendo unos 60 o 70 metros. El choque fue muy violento. Las cabezas de los señores Bernardo Van Praet y Daniel Gowland se encontraron, saliendo el último con una herida que le bañó la cara de sangre. Es decir, quisieron demostrar que el tren podía andar más rápido y verdaderamente se produjo un desastre. La porteña descarriló, rompió muchos en su alocada carrera, muchos durmientes, en fin, se dieron un par de golpazos, pero la cuestión es que dijeron, esto sirve, esto fue un accidente nada más, tenemos que ajustar alguna que otra cosita, pero esto sirve. El tendido de las líneas férreas no se detuvo, porque comenzó a ararse el suelo y la agricultura comenzó a ser sumamente importante, avanzando la misma en la medida que lo hacía el ferrocarril, cuyo tendido era algo muy sencillo, como le describió un viajero inglés, Goodwin Heathfield, en 1861. La naturaleza llana del terreno ofrece las mejores facilidades para la construcción de ferrocarriles. No hay más que colocar los rieles sobre el terreno sin cortes ni terraplenes. Así, el tren sale de la ciudad, marchando por medio de la calle, y pronto se ven los efectos del ferrocarril. Barracas y molinos de harina están surgiendo como hongos en los alrededores de la ciudad. Era fantástico tender rieles en las pampas de la provincia de Buenos Aires, porque era tan llana la cosa que no había que hacer prácticamente nada. Era poner los durmientes, los rieles, y el ferrocarril avanzaba. Y con ello iba avanzando la agricultura, que hasta ese momento era una cosa muy, muy pequeña. Acá fundamentalmente habíamos sido ganaderos de vacas y caballos, y luego, como les recuerdo, de majadas de ovejas, que en 1865 nos va a hacer ser el principal productor de lana del mundo. A ello también va a contribuir el ferrocarril, porque como este va avanzando hacia el interior, cuando se esquilaba la lana, se la cargaba y hacia el puerto de Buenos Aires. Todo iba cerrando, era un círculo perfecto. El jueves 1 de enero de 1863, la empresa Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste pasó al dominio de la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia compra las acciones a los particulares y es la dueña absoluta de la empresa. En 1887, el senador Aristóbulo del Valle, durante un debate parlamentario, lo señaló como un ejemplo de eficiencia de los servicios públicos en manos del Estado.
Lamentablemente, eso luego se va a revertir para mal. Las empresas del Estado, generalmente, que fueron muchísimas, como vamos a ver en próximas charlas, fueron administradas demagógicamente. Cada gobierno de turno iba poniendo a su gente y después venía otro, quedaba esa gente y ponían a otros y a otros y a otros. Entonces las empresas se hicieron monstruos, verdaderamente elefantes blancos, porque gigantescos, que una empresa que de pronto para funcionar necesitaba 5.000 operarios tenía, no sé, 30.000. Y así nos fuimos. Descarrilamos como el primer viaje de la porteña. Los británicos, abastecedores monopólicos del material rodante, se percataron del prometedor negocio que se presentaba con el ferrocarril en nuestro país, ¿no es cierto? Y de ese modo decidieron participar en el negocio en forma directa, y así fue que obtuvieron concesiones para el tendido de sus propias líneas ferroviarias que tenían por objetivo transportar rápidamente los productos agropecuarios a los puertos de Buenos Aires y también luego a los de Rosario y al resto del país, para embarcarlos en sus barcos que zarpaban hacia fundamentalmente Gran Bretaña. Tener el monopolio de la provisión del material rodante y de la provisión de los rieles ubicó a los británicos en una posición soñada para dominar la explotación ferroviaria argentina y, por carácter transitivo, varios de los resortes de nuestro país. Si bien yo me voy a seguir refiriendo a los ferrocarriles, esto es el inicio, la semillita, la porteña y su pequeño recorrido que se van a ir extendiendo hacia el oeste, no quiero olvidarme de comentar algo que una vez dijera ese gran escritor y ese gran patriota que fue Leopoldo Lugones, mostrándole a un joven amigo en un mapa de la República Argentina cómo convergían todos los ferrocarriles hacia los puertos. Le dijo, esto evidentemente es un trazado imperialista, el trazado de una colonia, porque todo el embudo termina en los puertos para exportar toda nuestra producción a Gran Bretaña, ¿no es cierto? Él pensaba que el ferrocarril tenía que tener también contactos verticales y horizontales para ir poblando mejor el país, diagramando mejor la cosa, pero se hizo todo en forma de embudo, todo iba hacia el puerto. Eso es cierto, lamentablemente, por eso quise hacerlo, decirlo ahora, por si me olvido, porque es una reflexión bastante acertada. Pero nosotros éramos jóvenes, éramos inocentes y no sabíamos con quiénes estábamos tratando. Por favor, a veces uno piensa que de milagro todavía seguimos existiendo. Bueno, por ahora nos bajamos del tren, vamos a volver más adelante, pero sí le digo que esto que empieza en 1857, para 1910, que también esto lo voy a volver a repetir, su momento, 1910, en el aniversario del centenario de la Revolución de Mayo, las líneas férreas de la República Argentina eran tan extensas que sumadas todas las líneas de América Latina no llegaban a tener la extensión que tenían las argentinas, digamos, ¿no? Fíjense la potencialidad de nuestro país. Nuestro país es fantástico, eso nunca se lo olviden, es fantástico. Solo hay que encauzarlo. No hay que ni llevarlo muy lento ni apurarlo como la porteña en su primer viaje, porque hemos descarrilado muchas veces. Y hay algo que sí tenemos que aprender, que sin trabajo, sin el sudor de tu frente, como dice la expresión bíblica, no se consigue el pane. Se consigue una limosna que con el tiempo se transforma en la miseria. En una miseria muy cruel, que es la que un país como Argentina increíblemente ha padecido
y todavía hoy padece. Bien, la reunificación nacional. Si bien la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires mantenían un delicado statu quo, que en la práctica se podía traducir que ninguna de las partes iba a recurrir al uso de la fuerza, es decir, la Confederación Argentina no iba a invadir la provincia para terminar con la secesión de Buenos Aires, comenzada, les recuerdo una vez más, el 11 de septiembre de 1852, y menos se podía pensar que Buenos Aires iba a atacar a la Confederación para unificar el país por la fuerza de las armas y hacerse de Buenos Aires la jefa, ¿no?, de las restantes 13 provincias. Se puede decir que se había llegado a un acuerdo tácito para proteger las poblaciones fronterizas de la depredación araucana, como ya lo dije en unas charlas pasadas, porque no solo se atacaba a Buenos Aires, sino que se atacaba al sur de Córdoba, al sur de San Luis, al sur de Mendoza. Claro, como estábamos divididos, los araucanos, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? O sea que a veces hasta tuvimos participaciones de ambos bandos, ¿no?, para mantener la depredación araucana más o menos morigerada. No eran pocos los que recordaban el ejemplo que se había dado con el tema que conté hace dos charlas, si no me equivoco, sobre lo que aconteció en la Confederación Argentina y en la provincia de Buenos Aires con el retorno de los restos del general Lavalle, como por una vez, por unos meses, estuvimos unidos, ¿no?, y todos nos reconocíamos argentinos. Pero en el año que regresan los restos de Lavalle, en 1857, en el año en que nace el ferrocarril con la Porteña, viejos sectores federales que habían perdido poder con la caída de Juan Manuel de Rosas 5 años antes, quisieron terminar con esta desunión, ¿no es cierto? Pero se impuso el pensamiento secesionista. No, nosotros estamos por las nuestras, el resto ya van a venir al pie, dirían, ¿no? Ambos bandos pensaban lo mismo, que Buenos Aires iba a venir al pie de la Confederación, y en Buenos Aires, con gran soberbia, se decía, ya el resto va a venir al pie, porque nosotros somos los que tenemos que comandar la nave. Los porteños victoriosos contra este pensamiento federalista / rosista, despectivamente los llamaron pandilleros, ¿no?, a este sector que había querido integrarse al resto de la Confederación. Los derrotados le respondieron la gentileza, ya que estos lo llamaban los pandilleros, denominándolo los chupandinos, que en realidad quería decir los que chupaban vino, ¿no? Pero bueno, eran las bromas, o no sé cómo les puedo decir, la forma despreciativa de tratar al adversario sin llegar a cosas mucho más graves. Y le decían los chupandinos porque para conseguir adeptos decían que ellos organizaban pantagruélicos asados, donde lo que más había eran jarritas de vino, ¿no? Pero bueno. Al resultar triunfador el bando autonomista, como verdaderamente los porteños se denominaban, llegó a poder el gobernador Valentín Alsina, el hombre que inauguró el ferrocarril, ¿no?, quien a poco de subir al poder quiso terminar con un problema que evitaba la expansión agrícola, ganadera, ovina, como he mencionado, y ferroviaria: los crueles malones araucanos. Alsina subió diciendo, bueno, esta locura
de los malones es insoportable, debe terminar. Por ese motivo, sin una planificación adecuada, en cumplimiento de una que otra promesa de campaña, decidió marchar militarmente contra ellos y así el resultado fue catastrófico. Porque si bien los araucanos, aparte de su salvajismo, eran guerreros muy primitivos, tenemos que reconocer que eran muy buenos luchando. Conocían el llamado desierto como nadie, eran gente que podía aguantar horas, por no decir días, sin beber una gota de agua, y a su vez conocían cada arroyo, cada manantial, cada aguada de la provincia, mientras que los porteños, hay poquito de Chascomús, un poquitito de Dolor, eran como islas, Tandil, Bahía Blanca, la lejana Carmen de Patagones. Más de eso el desierto no lo conocían, ¿sí? Entonces, no fue raro que ese amago o ese ataque, pretendido ataque hacia los araucanos, terminara en un fracaso. Fueron derrotados y tuvieron que humillarse entregándoles a los araucanos, como se hizo durante todo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, ganados, ropas y los vicios, tabaco, hierba, azúcar, bebidas alcohólicas, para comprar la paz. O sea, si nosotros les entregábamos todo eso, los porteños le entregaban eso a los araucanos se contestaban. Otra cosa que también exigían, que me estaba olvidando, eran vacunas antivariólicas, porque cuando estallaban en sus infectas tolderías esa enfermedad, la viruela causaba un desastre. Entonces ellos habían aprendido que con la vacuna se podía evitar la misma. Este desastre militar no pasó desapercibido a la Confederación Argentina, al gobierno del general Urquiza, pues se consideró que los porteños no podrían enfrentarlos y militarmente reunificar el país. Entonces, como ellos estaban ahogados, ¿no? Porque el puerto de Buenos Aires era el principal receptor de las importaciones europeas y estadounidenses, y ahora hasta con el ferrocarril empezaban a sacar mucho más rápido y más seguro su producción agropecuaria. Su diferencia económica cada vez se fue haciendo más notable. La provincia de Buenos Aires tuvo un éxito impresionante, mientras que la Confederación Argentina se fue estancando y luego empezó a descender, ¿no? Porque así no funcionaba, les gustaran o no les gustaran, necesitaban de Buenos Aires. Y así, como no tenían los fondos suficientes para hacer frente a las erogaciones de una administración nacional bastante burocrática, la Confederación Argentina, el 19 de junio de 1856, sancionó la Ley de Derechos Diferenciales. ¿Qué era esta ley? La misma recargaba con el doble los derechos de aduana a las mercaderías extranjeras que, siendo destinadas a las provincias, fuesen desembarcadas en Buenos Aires por razones técnicas, ¿no? Razones de las empresas o de las compañías navieras, fundamentalmente británicas, ¿no? Protegiéndose así a los demás puertos, ¿no es cierto?, en particular Rosario, cuyo comercio aumentó extraordinariamente en los 3 años y medio que tuvo en vigor dicha ley. Es decir, se coqueteó con los exportadores
por la ley de derechos diferenciales, dicen, miren, si ustedes desembarcan en Rosario, los aforos aduaneros van a ser prácticamente nulos. O sea, en Buenos Aires se les cobraba un derecho de exportación. En Rosario y en Paraná, en los demás puertos de la Confederación, no. Esto, claro, le vino bien a la Confederación y al mismo tiempo le vino muy mal a Buenos Aires. Fue a partir de aquella época que la ciudad de Rosario adquirió un notable desarrollo, viendo crecer rápidamente su comercio, su publicación y su edificación. La construcción del ferrocarril central argentino completó la obra de progreso, dándole un nuevo y vigoroso impulso a la ciudad de Rosario, que mereció por su actividad comercial el nombre de la California Argentina. Fíjense que he nombrado un ferrocarril que partía de Rosario, llegaba a Córdoba y luego va a ir llegando a Tucumán, Santiago del Estero, Tucumán, va a llegar a Salta, Jujuy. Muchos de esos ferrocarriles, que luego cambiaron de nombre al ser nacionalizados en 1948, formaron equipos de fútbol. Por ejemplo, me acuerdo en este momento, Central Córdoba, ¿no? Y hay equipos de fútbol del interior que tienen el apodo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos Ferrocarril Oeste, pero tenemos clubes de fútbol. En este momento, lamentablemente, la memoria me está jugando una mala pasada, pero hay un club del interior que le dicen los ferroviarios, ¿no? Todo nació en esa época por el ferrocarril. Hoy nosotros el ferrocarril es un medio de transporte más, en algunos casos bastante caído, bastante venido a menos, pero ustedes no saben lo que fue en esa época. Que pasara el ferrocarril era una bendición. Las tierras que valían 20, valían 80 o más, ¿no? Y el negocio que hicieron los británicos con el ferrocarril fue directamente fabuloso. Los porteños, afectados por esta ley de derechos diferenciales, no se quedaron cruzados de brazos y presionaron a las casas matrices europeas que enviaban sus productos, especialmente los británicos, para que sus barcos siguieran atracando en Buenos Aires y no en los puertos de la Confederación. El panorama entre las partes se fue complicando cada vez más en esa guerra económica y todos se percataban que solo faltaba una excusa para que ahora sí se abrieran las hostilidades. Solo faltaba una chispa para explotar el polvorín, por una cuestión económica generada por la ley de derechos diferenciales. Al declarar la intervención federal a la provincia de San Juan, el presidente de la Confederación Argentina, general Justo José de Urquiza, para terminar con las actitudes del caudillo Nazario Benavides de San Juan, que era un hombre muy polémico, lo enviaron a prisión el 19 de septiembre de 1858 con grilletes, pese a que era un hombre mayor, un hombre de avanzada edad, lo que motivó una sonada popular de sus simpatizantes para liberarlo, generándose una revuelta que liberó a muchos partidarios que estaban prisioneros como él, y cuando se pretendió liberar verdaderamente a Benavides, fue cobardemente asesinado el sábado 23 de octubre de 1858. Al divulgarse la noticia, muchas voces vieron la mano porteña en ese trágico desenlace y reclamaron terminar de una buena vez con la secesión. Al enterarse de esta acusación, el gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina, restringió el libre tránsito de los frutos del país por el territorio provincial, expresando: yo no he tenido, mi gobierno no ha tenido nada que ver con el asesinato del caudillo Nazario Benavides en San Juan. Urquiza respondió a esa medida de Buenos Aires que no dejaba pasar más las mercaderías, y convencido de que la secesión debía terminar, había tenido demasiada paciencia,
logró que el Congreso de Paraná lo nombrase comandante en jefe de las tropas nacionales, autorizándolo a movilizar las que fueran necesarias sobre cualquier punto del territorio de la nación, con el objeto de atender la seguridad de la Confederación hasta afirmar la integridad nacional. Los porteños, enterados de la movilización de Urquiza, no se amilanaron por esos preparativos. Y en el mensaje del domingo 1 de mayo de 1859, en la Sala de Representantes de la provincia, Valentín Alsina trató duramente al presidente Justo José de Urquiza. Considerando que pronto combatirían, trató de demorar lo más que pudiera el enfrentamiento a fin de lograr rearmar a las tropas de la provincia que tan triste papel habían tenido en su expedición contra los araucanos. Para evitar que Urquiza pudiera pasar a Santa Fe y recibir auxilio de sus amigos brasileños cruzando el Paraná, Alsina envió a 2 vapores, el Buenos Aires y el General Pinto, a que patrullaran sus aguas, en tanto que el Guardia Nacional hizo lo propio en la desembocadura del río Uruguay. Hay hechos que nadie puede prever, y así fue que el jueves 7 de julio de 1859 la tripulación del general Pinto se amotinó y se pasó a la Confederación Argentina. Desafortunadamente, horas antes había abordado la nave el capitán del Buenos Aires, comandante Alejandro Murature, con el objeto de conversar con el jefe de la escuadra, el coronel de marina José Murature, su padre. Y entonces, al intentar sofocar un motín, el joven marino fue asesinado. Ante el lamentable curso de los acontecimientos, el vapor Buenos Aires retornó a su apostadero, es decir, a la ciudad de Buenos Aires. Triunfantes los amotinados, el general Pinto navegó hacia Paraná, donde, enterado de lo ocurrido, Urquiza ordenó celebrar solemnes exequias al comandante Alejandro Murature, alojando a su padre herido en la refriega en su casa. Ahora ya nada podría evitar que sus tropas pasaran a Santa Fe y desde allí marcharan hacia Buenos Aires. Con esto, mis amigos, quedamos a las puertas de un nuevo enfrentamiento fratricida. Las fuerzas de la Confederación han logrado, teniendo estos buques, pasar a Santa Fe y de allí se dirigen hacia el sur al mando del general Justo José de Urquiza para terminar de una buena vez con esta secesión que había demorado muchos años, una herida abierta que había que cicatrizar, y no se pudo hacerlo de otra manera que no fue por una batalla, a la cual me voy a referir en la próxima charla. Como siempre, les envío mi afecto, mi cariño, y cualquier duda que tengan no tienen nada más que escribirme y trataré de evacuar la misma. Han sido ustedes muy amables y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes.